¿Qué pusieron? Marqué la C. Muy bien. ¿Y cuál sería la habilidad? Interpretar. Muy bien, ¿cierto? ¿Recuerden que así decíamos ya? Este es el interpretado donde yo una expresión detrás de los movimientos voy y me devuelvo al contexto y ahí veo lo que significa esta expresión, ¿ya? Ahora, ¿por qué solamente la 3? Primero, ¿por qué eliminamos la 1? Dice, esa expresión no permite afirmar que él era ateo. Ateo significa que niega la existencia de Dios, ¿ya? Esa pura frase no permite aquello. Tampoco que el mundo sea caótico. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa esa frase? Alude a una explicación no científica. ¿Se acuerdan que ayer definimos lo que eran místicas? Entonces, la ciencia antigua que se basaba en estas definiciones místicas, en estas definiciones que incluían misterio, que incluían razón oculta, entró en crisis. Entonces, todas estas creencias místicas que no eran explicadas por la ciencia es lo que entró en crisis. Entonces, por eso dice que detrás de los movimientos planetarios ya no había un gran relojero, ya no había un ser superior. A eso se refiere. Ya no había este ser superior de estas típicas creencias de lo que fuera, la creencia que fuera, llámese Dios, llámese ser superior, como se llama. Eso es lo que entró en crisis. Por eso no la sé. ¿Ya? Nos vamos a la 5. ¿Estamos listos por las 5? Sí, profe. ¿Qué pusimos? Marqué la A. Muy bien, ¿cierto? Claro, me sirve la A porque es un ejemplo de otra crisis. ¿Y cuál sería mi habilidad ahí? Interpretar la función. Fíjate en este caso, fíjate que aunque sea una frase en comillas, ahí está dada la habilidad, te la dicen. ¿Cuál es la habilidad? ¿Cuál sería? Relacionar. Exactamente. Fíjate que aquí que prima relacionar, porque me dan una frase para que yo la relacione con otro elemento. Por eso prima relacionar, ¿ya? Ahora, aquí había algo más fácil en la respuesta, en la A, porque la C y la E son lo mismo. Comparar, contrastar, cotejar, todos son sinónimos. Y es cuando yo doy diferencias o semejanzas de algo. Entonces, si la C y la E era lo mismo, me quedaban 3 opciones nomás, más fácil todavía, ¿ya? 5 árbol y relacionar en la mitad. Nos vamos con la número 6. ¿Estamos listos con la 6? Sí, profe.
¿Qué pusimos? La E. La E, muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Relacionar. Relacionar, muy bien. ¿Por qué? Porque me piden que yo relacione crisis, ruina, trance. ¿Y por qué son equivalentes? Porque las tres aluden a crisis en distintos elementos. Las tres, ¿cierto?, se refieren a un cambio profundo en la ciencia, dice la ciencia entró en crisis, en la economía, la ruina financiera, y en la religiosidad, primer gran trance de la iglesia. ¿Ya? Todas hablan de este cambio brusco que hubo, que algo pasó. Por eso era la E y la habilidad relacional. Nos vamos con la 7. ¿Estamos listos con la 7? D, ¿Sí? ¿Qué pusimos? la D, Perdón, no escuché bien. la D, ¿Barco? D, dedo. No, fíjate que no es D, es la B. Primero quiero preguntar la habilidad y al tiro la explico. ¿Cuál es la habilidad? Inferir. Inferir, ¿cierto? Ya. ¿Por qué tiene que ser la B? ¿La discrepancia con una medida económica? Sí. ¿De dónde saco eso? Que como protesta por los impuestos aplicados a la corona, por la corona británica. Esa es la medida económica y por eso están las protestas, ¿ya? Este impuesto. ¿Por qué no me sirve la D? Fíjate que la primera parte de la D está buena. Una reacción popular, sí, la protesta puede ser una reacción popular, pero no es solamente con el alto precio del té, es por todos los impuestos que aplicaron. Entonces la última parte es muy particular, habla de impuestos en general aplicados por la corona, no solamente lo del té, ¿ya? Eso es muy particular, ¿estamos? Entonces la 7 era barco inferir. Nos vamos a la 8. ¿Cuál es la 8? La E. Muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Inferir. Inferir. ¿De dónde saco aquello? De donde dice que también afectaba al hombre, su demostración con los seres vivos. ¿Ya? Elefante, inferir. Nos vamos a la 9.
9. La D. Barco. Barco. Muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Inferir. No, fíjate que no es inferir. Petizar. Interpretar. Interpretar. Muy bien, ¿ya? Esta no lo dice, un poquito más difícil porque hay que ahí hacer un análisis un poquito más profundo. Primero la correcta, es la 1, ¿cierto? Porque demostró que los seres vivos son el resultado de la selección de los que sobreviven. Y también religiosa porque se cuestionó la Biblia y el relato de Adán y Eva creado por Dios. Y la verdad que no incide en política. ¿Y por qué un poquito más de interpretar que otra? Porque yo a través de lo que dice el texto, ¿cierto? Lo que provocó la crisis específicamente en ese parrafito, yo ahí puedo sacar un significado, ¿cierto? Puedo interpretar las repercusiones que tuvo en esas dos áreas. 9, barco, interpretar. Nos vamos a la 10. ¿Cuál es la 10? La B. Barco. ¿Y cuál sería mi habilidad? Inferir. No, Sintetizar. menos. Fíjense que este es más interpretar. Le explico el tiro, ya. Quiero explicar también por qué alguien por ahí dijo la A. Veamos por qué. Ya, ¿por qué debería ser más interpretar que otra? Yo insisto, a veces se mezclan. Ya, por ejemplo, cuando me dicen cuál es la relación del párrafo 1 y 2, yo obviamente que primero sintetizo. El 1, sintetizo el 2 y ahí hago el vínculo, ¿ya? A veces se mezclan, pero aquí, ¿por qué prima más? Porque a través, ¿cierto?, de lo que está descrito ahí en ese parrafito, yo puedo ver el significado, especialmente en el ámbito que se, ¿cierto?, enmarca esto. Ahora, ¿por qué económico? Porque es en el ámbito financiero. Por el alto precio de los tulipanes se produjo toda esta ruina. Acuérdense que las familias vendieron todo, quedaron en quiebra y ahí se produce esto. Es verdad que las plantitas, los tulipanes pertenecen a la botánica, eso es verdad. Pero en el ámbito que se da esta crisis, esta ruina de las familias, es el ámbito de la economía, el ámbito financiero. Por eso era barco, no A. ¿Ya? Entonces la 10, barco, interpretar. Nos vamos a la 11. ¿Estamos listos con la 11? Sí, profe. ¿Qué pusimos? La C. Muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad?
Relacionar. Relacionar los tres primeros que están ahí, ¿cierto? Y el cuarto. Entonces, en el fondo, en el cuarto, como dice ahí el último, hace una síntesis de los anteriores y da un ejemplo. Una síntesis de las tres crisis, científica, financiera y religiosa, y después del ejemplo del T. Por eso era la C y relacionar. Y la última preguntita de este texto. No entendí. ¿Estamos listos o no? Niños, Sí, profe. ¿qué pusieron? La C. Igual que la otra, también es C, ¿cierto? Muy bien, claro. ¿Y cuál sería mi habilidad? Relacionar. 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 ¿Por qué? Porque dice la relación entre los tres primeros y el resto es que en los tres primeros se ejemplifica, se dan ejemplos de estas tres crisis, científica, económica y religiosa, y luego es el tema que se trata. ¿Ya? Entonces sería casa relacionar. ¿Quién tuvo las 12 buenas? Yo. Muy bien. Una mala, Yo. dos malas, Yo. tres malas. Yo. Ya, hasta tres malas nomás le aguanto, porque no era tan difícil. Segundo texto. Aquí también les dicté el vocabulario. Sí, profe. ¿Sí? Eran dos palabritas en el sexto párrafo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Eso fue lo único que les dicté? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, entonces estamos listos aquí con el vocabulario porque no había nada más difícil. Leemos atentamente los tres primeros párrafitos de este texto.
¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todas y todos? Nos vamos con la última parte del texto. También tiene 6 parrafitos cortos, ¿ya? ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos y todas? Aquí me contestan siempre los mismos. Yo espero que el resto alcance. Sí, profe. Ya. Escucha a la María Jesús. Ahora nos vamos a la primera preguntita. Vamos a seguir con el correlativo. Entonces nos toca la 13. La contestan y también subrayan lo importante de la preguntita para que después me digan la habilidad. ¿Ya? Hacemos la número 13 atentamente. ¿No era apolar? ¿Estamos listos con la 13? Sí, profe. ¿Qué pusieron? La E. Muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Síntesis global. Síntesis global, porque ahí la palabra importante es título, ¿ya? Por eso yo les puse en pantalla lo más importante de los párrafos principales, ¿ya? La importancia del aprendizaje, ese es el tema, ¿cierto? Eso a qué se refiere principalmente, y la palabra aprendizaje que se repite mucho tendría que ir en el título, ¿ya? Elefante, síntesis global o total. Nos vamos con la 14.
con la 14? Sí, profe. ¿Qué pusimos? La A. La A, muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Inferir. Entonces, ¿de dónde yo infiero que adquieren autonomía más rápidamente que los seres humanos, los animales? De donde dice que al contrario de muchos animales, el ser humano tarda más tiempo en valerse por sí mismo. Entonces, de ahí yo infiero que para los animales es más rápido. ¿Ya? Entonces, aquí es la A la correcta y la habilidad es inferir. Cualquier duda me van preguntando. Hacemos la número 15. ¿Estamos con la 15? Sí, profe. ¿Qué pusieron? La A. Fíjate que no es solo la A, falta otra, además de la 1. A ver. ¿Mm? La D. No es la D. Es la ¿Me C, queda una ¿cierto? opción? ¿Es la? ¿Sí? No, es la C. A ver, y primero, veamos la habilidad y se la explico al tiro. ¿Cuál es la habilidad? Inferir. Inferir, ¿cierto? Muy bien. Ya, ¿por qué tiene que ser la 1? ¿Confunde el Everest con un río? Sí, porque dice que es navegable y es un monte. Ahí está la confusión. Pero la 2, ¿por qué también? ¿Cierto? Es una inferencia. ¿Desconoce el significado del adjetivo navegable? Yo lo puedo deducir que lo desconoce porque si lo conociera bien no lo habría usado con el sustantivo monte o Everest. ¿Ya? Si supiera bien lo que significa, ¿cierto? No lo habría usado. Por eso lo desconoce. Ahora, ¿por qué está mal en la 3 romana? Supone que el Everest no supone nada porque no sabe bien la información. Tiene desconocimiento de la información, entonces no puede suponer algo que conoce mal. Más encima igual es un poco irónico, porque en el texto dice, pero el día de mañana, bueno, era Manolito también de la Mafalda, pero el día de mañana, ¿qué utilidad puede reportarle a uno haber aprendido que el Everest es navegable? Más encima, a lo mejor lo poco y nada que aprendió, lo aprendió mal. ¿Capta? Entonces era la C y la habilidad es inferir. Nos vamos a la 16. ¿Estamos listos con la 16? Niños. ¿Qué pusimos en la 16? La C. La C. Casa. Muy bien, exactamente, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería mi habilidad?
Ahí la dice, inferir. Entonces, ¿de dónde yo infiero que adquiere la mayor parte del conocimiento mediante el aprendizaje? De donde dice que se hace. Dice el ser humano se hace, no nace. Entonces, a través de ese proceso que vamos evolucionando, vamos desarrollando, nos vamos, ¿cierto?, haciendo a nosotros mismos a través de lo que aprendemos. 16 casa, inferir. Nos vamos a la 17. ¿Estamos con la 17? Sí. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es? La La D. B. La D. Muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Ah, les colocan un sinónimo y se pierden. ¿Qué significa deducir? Inferir. Acuérdense que el DEMRE las pregunta de varias maneras. No solamente coloca inferir. Inferir, deducir, concluir, colegir, desprender. Todas indican inferencia. Ahora, ¿de dónde infiero la D? Primero definamos vulnerables, para estar más seguros. Vulnerables que puede ser herido físico o moralmente, que puede ser dañado, ¿ya? Entonces, los seres humanos son vulnerables al nacer. ¿De dónde sacó eso? De donde dice que tarda en valerse por sí mismo. Entonces, al tratar en valerse por sí mismo, al principio claramente que somos más fáciles de que nos dañen, etc. ¿Ya? Cuidado con la A. Si alguien puso la A no me sirve porque es una respuesta textual. Lo dice ahí. Prácticamente, ¿cierto? Nacer prácticamente con un cerebro en blanco. Ya nacemos con un cerebro en blanco. Entonces, eso lo dice. Si me preguntan textual, yo contesto textual. Si me preguntan con inferencia, yo tengo que deducirlo, derivarlo de algo que no se dice claramente. Pero yo sí lo puedo sacar, ¿ya? Entonces, tener cuidado porque muchas veces el DEMRE, cuando hace preguntas de inferencia entre los distractores, coloca respuestas textuales y esas no me van a servir, ¿ya? 17 dado, inferir. Nos vamos con la 18. ¿Estamos con la 18? Sí. Sí, pero pusimos La C. La B. barco. ¿Cuál sería mi habilidad? Sintetizar. ¿Ya? ¿Y sintetizar cuál de las dos? Específico, como Localmente, ¿cierto? Siempre que les pregunten, fundamentalmente, esencialmente, principalmente, son preguntas de síntesis. En este caso es local porque solo del cuarto párrafo. Ahora, entonces yo tengo que buscar la mejor síntesis de ese parrafito. ¿Y por qué la correcta es la B? Porque dice los estudiantes actuales desconocen el objetivo del estudio. Sí, po.
¿Para qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces ahí está el desconocimiento del objetivo, ¿ya? Alguien que se equivocó dijo la C, Y yo. o la D, es para La explicarlo. C. Ya, fíjate bien. Dice, el sistema de enseñanza actual es poco práctico. La verdad que eso sería muy particular y tampoco lo caracteriza así. Entonces, siempre que busquemos una síntesis, tiene que ser, ¿cierto?, lo que abarque todo de mejor manera lo que dice el texto. ¿Ya? 18 barcos, sintetizar localmente. Nos vamos con la 19. Ok.我手機唔係你倒插啦，你特登去打個電話。唔係喎，你啱先喺嗰個粉紅色嘅應該係我係嘛？多謝你。好似啫嘛。唔通你嘅？快！過來，執快。唔用啦係嘛？仲有20分鐘。¿Cuál es la 19? La E. Muy bien, elefante. ¿Y cuál sería mi habilidad? Interpretar. Muy bien, acuérdense, una de las formas de las preguntas de interpretar era cuál es la finalidad, el propósito, el objetivo comunicativo, en este caso de un parrafito, del sexto, ¿ya? Y la finalidad es ejemplificar, ¿cierto? Porque da el ejemplo de los aborígenes australianos. Elefante, interpretar. Nos vamos a la 20. ¿Estamos con la 20? Niños, Sí, profe. ¿qué pusieron? Puse la A. La. Muy bien, exacto. ¿Y cuál sería mi habilidad? Relacionar. Relacionar. ¿Se dan cuenta que aquí hay un ejemplo que perfectamente yo también podría, además de relacionar, ocupar la síntesis? Entiendo el párrafo 3, lo sintetizo, saco una conclusión. Entiendo el párrafo 4, lo sintetizo, y de ahí recién hago mi vínculo, hago mi enlace, mi conexión. Y ambos, ¿cierto?, ¿a qué se refieren? Que plantean una inquietud común sobre el aprendizaje. ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve? ¿Ya? 20, árbol relacionado. Nos vamos a la 21.
La E. La E. Muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Síntesis local. Muy bien, sintetizar localmente, ¿cierto? ¿Por qué la E dice señala los objetivos, tanto? Claro, ahí está dando lo más importante de ese parrafito, por eso es síntesis local, que es memorizar y razonar. ¿Ya? Elefante, síntesis local. Nos vamos a la 22. Para la 22. La E. No, D. Ahí sí, muy bien. Dado, ¿cierto? ¿Y cuál sería la habilidad? Inferir. Inferir. Entonces, ¿de dónde yo puedo sacar que el aprendizaje es un proceso fundamental de la vida? De donde dice que nos caracterizamos por nuestra capacidad de aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante, una característica de nosotros, por eso dice que nos hacemos. De ahí yo lo infiero o lo deduzco. 22 dados, la habilidad es inferir. Nos vamos a la 23. Cuidado con esta, que con esta se han equivocado mucho en los otros cursos. ¿Estamos con la 23? No. ¿Todavía no? ¿Unos minutitos? ¿Ahora sí? Yo sí. ¿Qué pusimos en la 23? La No B. estoy seguro, pero. Ya voy, la confianza. La B. Barco. ¿Y cuál sería mi habilidad? Relacionar. Relacionar. Se le olvidan fácilmente a ustedes los conectores. ¿Por qué debe ser que complementa? El segundo párrafo complementa la idea desarrollada en el primero. ¿Ya? A ver, porque está el conector por otro lado. Entonces, el por otro lado es añadir. Yo se los dicté porque en la guía no salía, en el libro no salía. Entonces, el por otro lado lo que hace es añade, agrega información a lo que se dijo antes. O sea, sigue desarrollando la idea que ya estaba dada anteriormente, que es que los niños actuales estudian más, ¿ya? Por eso no me sirve ninguna de las otras que diga
una nueva idea, por ejemplo, la A no me sirve, o si la D dice una condición, no indica condición que limite algo que se dijo antes, no. Solamente el por otro añade, agrega. Y complementar significa añadir una cosa a otra. ¿Ya? Barco relacionado. Acuérdense los conectores que son importantes. Nos vamos a la penúltima, la 24. Estamos con la 24. Sí. ¿Sí, todos? ¿Qué pusimos? La D. La D, muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Inferir. Inferir. ¿Por qué está mala la 2 romano? Que es la única mala. Ahí está malo que diga que carece. La verdad que el texto no es tajante. Si dice lo aprendido en la escuela carece de utilidad, ya es como que todo careciera. No. Solo se hace preguntas. Pero no dice esto no sirve, esto falta utilidad, etc. Solo se hacen las preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué aprender? ¿Para qué estudiar? ¿Qué utilidad tiene? ¿Ya? Por eso era dado y la habilidad es inferir. Y nos vamos a la última preguntita. ¿Estamos listos? Niños. ¿Qué pusimos? La C. Muy bien. ¿Y cuál sería mi habilidad? Relacional. No, fíjense. Interpretar. Interpretar. Porque dice, las líneas de canciones, comillas, de los aborígenes pueden ser equivalentes que entonces yo tengo que volverme al texto y ver esa frasecita, esa expresión en el contexto y ahí ver su significado. ¿Y a qué podría ser equivalente? ¿Por qué un mapa? Porque dice que van narrando dónde se encuentra el agua del desierto. O sea, es como si fuera un mapa que fuera indicando los lugares. Por eso es pasado
oralmente de uno a otro, pero tiene que ser de buena manera, o si no, podrían perderse. Entonces, la última de esta parte, casa, y la habilidad es interpretar. ¿Quién tuvo las 13 buenas? Profe, Dígame. o sea, yo igual puse un mapa, pero ¿Ya? ¿por qué no podía hacer, por ejemplo, un reglamento o una lista de consejos? Porque dice que podía morir deshidratado. Y encuentro que en un desierto es muy amplio, entonces tal vez lo que cantaban eran indicaciones para Es que por lo mismo. saber dónde encontrar agua, pero no tipo mapas, sino, No, pues es que no no, sé, si te entiendo, según el si te entiendo la cielo, idea, según pero las rocas. no, fíjate, te entiendo la idea, pero como era cantado, reglamentos sí que no, porque reglamentos son reglas. Y tal como tú dices, es como que una canción te va dando las indicaciones. Pero podría ser, suponte, imagínate esto como ya, 2 pasos para el frente, 3 pasos para allá. Al costado tanto hay un arbolito o una marca, no sé, algo Es así. que Bueno, van a ver árboles no me lo con imaginé así. ¿ya? Pero captas, pero reglas sí que no, porque si fuera un reglamento, No, sí, si reglamento no lo iba a poner por nada. en el tendría que mundo, ser regla. pero Pero tampoco un listado de consejos, porque imagínate un listado de consejos, ya. Usted debería, yo me lo imagino más así, un listado para ir al desierto, ya. Usted debería ir con la ropa, esos son como consejos, po. Pero imagínate una canción que solamente te indica, ya. Una canción, igual, bueno, deben ser canciones, no sé, raras o medio extrañas, ¿cierto? Pero que te van indicando, es más fácil eso, po. 3 pasos a la derecha, 3 para acá, hay una roca, como tú decías, y ahí, capta. Eso es más fácil porque va a ser como dándote indicaciones de un mapa, ¿ya? A través, obviamente, de una canción. Por eso tenía que ser bien pasada de boca en boca, no equivocarse, porque si no, si daban una indicación rara o la canción decía una cosa que no corresponde, obviamente que iban a morir, ¿ya? ¿Quién tuvo las 13? Perdón, no, que quedó súper claro. ¿quién tuvo las 13 buenas? ¿Qué pasó? Una mala, Yo. 2 malas, Oh. 3 malas. Ya, ahí nomás. Y lo último que les quiero dar, para que lo hagan, todavía me quedan un minutito, va a quedar de tarea solamente un texto, uno solo, y les quiero dar una pura palabra que es la más difícil, creo yo, que está en la última línea del párrafo 10. Ahí tienen en pantalla el párrafo 10, quiero dar la palabra corolario. Corolario, les voy a dar 2 acepciones, para que así no tengan que buscar nada en el diccionario, ¿ya? Entonces, ¿qué significa corolario? Está en la última línea del párrafo 10, tanto en la guía como en la pantalla, ¿ya? Proposición que no necesita prueba. Corolario, proposición que no necesita prueba. Y se deduce, proposición que no necesita prueba, y se deduce de lo demostrado previamente. De lo demostrado previamente. Slash, la segunda acepción. Consecuencia, conclusión. Consecuencia, conclusión. Entonces, ya me voy a salir de acá, va a quedar de tarea solo ese último texto, que es muy fácil, pero tienen que hacer lo mismo que hicieron conmigo. Responden la respuesta correcta y colocan la habilidad. Ya, acostúmbrense a subrayar en la preguntita y va a ser mucho más fácil. Si hay una habilidad que no se la pueden, ya no importa, pero traten de hacerlo, hagan el intento y después lo ven conmigo, ¿ya? Entonces, ahora sí, queda un minutito para que salgan de vacaciones. Una semana de vacaciones, no vayan a estar volviendo en agosto, solamente la semana del 13, la semana del 20 nos volvemos a ver acá, el viernes vamos a revisar la tarea y vamos a seguir con nuestra guía 14, que sería la guía que sigue de comprensión de lectura, ¿ya? Una ¿Profe, sola... profe? Ah, dígame. Profe, ¿sabe cuándo va a ser la siguiente JEP? No han dicho fecha todavía. No tengo la certeza como para decirte. Yo creo que luego apenas me entere yo lo cuento. ¿Ya? Entonces, yo decía, la única tarea que hay es hacer el texto último, pero ojalá también pudieran revisar lo que hemos visto hasta ahora. A lo mejor hay alguna duda, algo que no entendieron, para que me pidan consulta. Ya hemos pasado ya harta materia,
Entonces podrían ver el libro, los apuntes que tienen en el cuaderno para ver eso. Y también siempre estar atento a la información en la aplicación o en la plataforma por cualquier cosa, ¿ya? Ahora, yo les dije ayer, aquí hay 5 alumnos que todavía no han dado la jornada. Yo sé que algunos ni siquiera se enteraron a lo mejor porque recién el lunes avisaron que nuevamente había otro plazo hasta el 12, hasta mañana. Pero yo los vi el sábado, así que recién me enteré el lunes, pero por eso tienen que estar siempre atentos a la plataforma. Ojalá, en todo caso este es el curso que más lo ha dado gente, ¿ya? Ojalá los 5 que faltan podrían darlo de aquí a mañana. Yo sé que es difícil, pero ojalá. Pueden dejar la tarea para la semana de vacaciones, ¿ya? Entonces, traten de no faltar, ¿cierto? Hacen la tarea y organícense en las vacaciones, descansen, ¿ya? Pero también organícense a ver si falta algo para que me pidan consulta. ¿Quiénes llegaron tarde, además de la María Jesús? ¿Alguien más llegó tarde?